Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos afuera de un bar con frío y de esto vamos a hablar. Llega el frío y ¿qué hacemos ahora? Porque en el verano todo lindo. Lindo la playa, lindo porque enfocando lo que es el trabajo. Hay más trabajo, hay más movimiento. ¿Y en invierno qué pasa? Bueno, de eso les voy a hablar ahora. Porque me han preguntado si hay trabajo en invierno y bueno, de eso les quiero hablar, les voy a contar. En esta época donde merma lo que es en cierta zona, ¿no? Más la costera y todo este tipo de cosas donde merma el turismo básicamente, pero en realidad no es que merma sino que migra. Y acá está el punto, ¿dónde está el trabajo cuando no está en la playa? Bueno, principalmente hay muchos italianos, mucha gente que está acá. Bueno, yo estoy en una ciudad no turística, ya lo sabrán los que me siguen, los que me conocen. Pero para que no me conoce, yo les cuento que estoy en Piamonte, una ciudad no turística de 12.000 habitantes, que está cerca de otras grandes ciudades, muy cerca, a una hora y media, Milán, Torino y Génova también. ¿Y a dónde van a trabajar? ¿Dónde salen trabajos en esta época que ya empezó el invierno, el frío y por supuesto la nieve? El turismo se basa en invierno en la nieve, en la montaña. Y bueno, básicamente el norte, ¿no? Conoce más o menos el relieve de Italia, sabrá que la montaña, lo que es los Alpes, la parte acá de Piamonte que da hacia Francia y también hacia Suiza arriba, ¿no? Al costado norte, al noreste tenemos Francia y arriba tenemos Suiza y después tenemos Austria. Entonces tenemos los Alpes y en los Alpes hay trabajo, tanto del lado italiano como por supuesto del lado suizo, francés o austríaco, ¿no? Pero bueno, nos basamos en Italia, donde ya habla el italiano, ya te manejas con el idioma. Si sabes un poquito de inglés, puedes llegar a conseguir trabajo en estas zonas, que son las zonas donde está el turismo, donde están los centros de esquí, hay un montón, empiezan a funcionar un montón de hoteles, un montón de restaurantes y todo ese movimiento que se genera en esta parte montañosa es grande, es grande. Y bueno, el que quiere venir justo acá en esta fecha, por eso les digo, les cuento esta información, este dato que por ahí necesitan saber para los que están llegando. Y los que tienen pensado ya o comprar el pasaje o tienen pensado llegar a una época, bueno, pueden elegir, ¿no? Entre lo que es el verano, donde está el turismo de playa, o el turismo de montaña, de esquí, de nieve, digamos. Entonces puedes elegir a dónde caer en base a dónde está el trabajo. A este punto voy, por eso, ¿no? Por eso es importante saber en la fecha que uno llega para saber dónde está el trabajo. Porque si llegas en esta fecha, en invierno, y te vas al sur de Italia, va a haber poquísimo trabajo, ¿no? Desde ya que hay poco trabajo en el sur, esto hay que saberlo. Hay bastante poco trabajo, el trabajo está más centrado en el norte, pero tenés que saber que encima, si cae en invierno, va a haber menos. Entonces, si venís en invierno, venite al norte, arrimate a la montaña para tener trabajo relativamente cerca, y si venís en verano, te conviene más la parte de abajo. Entonces, hace un balance de cuándo vas a venir, cuándo tenés ganas de venir, qué te gusta más para probar, porque por ahí podés venir a probar y si te gusta el frío, te gusta la nieve, venite en invierno y probás la montaña. Si te gusta la playa, probás en verano el sur. Así que sepan estas cosas que son detalles que van a hacer la diferencia en cuanto a lo que es el tiempo de encontrar trabajo, y le va a pasar mejor y no vas a tener tantos problemas. Entonces, ¿qué requisitos piden para este tipo de trabajo en montaña en el norte? Lo primero que tenés que saber es que a veces te dan alojamiento y comida en los lugares de estos centros de esquí, hoteles, acá en las montañas. A veces no. Entonces tenés que ver si podés conseguir un alojamiento cercano a ese trabajo, ¿no? Tenés que ver eso. Los alojamientos en lo que es cerca de los Alpes y todo esto no son económicos, pero siempre hay opciones más baratas como monoambiente, alguna cabaña, alguna cosa así, que si no te lo da el lugar de trabajo lo podés conseguir buscando, ¿no? Si saben, en varias páginas online lo pueden chequear esto, en los lugares donde puedan buscar trabajo. ¿Cómo acceder? Bueno, pueden ir directamente, lo que yo recomiendo es directamente en la página de los establecimientos donde quieran solicitar el trabajo, se fijan en cuáles son los centros turísticos de aquí y mandan directamente mail con su currículum solicitando ese trabajo directamente a la empresa, porque también lo pueden hacer a través de las páginas donde se puede buscar trabajo. Háganlo por ahí, pero también háganlo directamente con cada empresa, con cada hotel.
Y hay veces que no está publicado, que buscan gente y dicen, bueno, sí, necesitamos gente o les interesa de alguna manera. Esto siempre empieza un poco antes, ¿no? Pero siempre podés llegar a encontrar alguna chance. Yo sé que la mayoría les gustaría encontrar con alojamiento y comida, que sería lo ideal, y de hecho para los más jóvenes es muy fácil porque te ahorras prácticamente todo el sueldo, casi todo el sueldo, porque te dan eso, pero bueno, te descuentan un poco, no es que es gratis, pero es un poco mejor que andar alquilando y te preocupás de conseguir vos la vivienda y todo esto. Entonces es una gran ayuda que puedas conseguir. Pero si no, manda mails a todos los hoteles, a todos los centros de aquí. No te quedes con uno o dos, porque si no te responden, es posible que no te respondan, porque acá es así, es algo terrible, pero bueno, a veces no te responden. Conozco casos, lo he hecho yo mismo, de buscar así, que no te respondan, la verdad que no sabes si les llegó el mail, si les interesa, si no les interesa. Esto es un tema en Italia, estoy hablando, porque si mandás a Suiza, mandás a Austria, sea del trabajo que sea, te responden enseguida. Acá en Italia a veces, no sé si están mal acostumbrados o qué, no te responden. Incluso los mensajes, otro punto que me estoy acordando ahora. Mandás un mensaje, te clavan el visto y capaz que te responden al otro día y vos decís, no me puedes responder ahora. Bueno, esto pasa también, sépanlo. Parece que es común acá, ¿no? He mandado mails a Suiza y me han respondido rápidamente, por sí o por no. Y eso está bueno porque vos decís, bueno, les llegó, no les interesa, perfecto. Pero bueno, de la otra manera, si no te contestan no vas a saber si les va. Es un temita, pero sepan que también pasan estas cosas. Ahora, no se queden, como les digo, con una sola opción. Si buscan dentro de Italia, también pueden buscar, si tienen el pasaporte, obviamente pueden buscar en la montaña, que es del lado, por ejemplo, de Francia, de Suiza, donde por ahí los sueldos son un poquito más elevados. Eso, son datos nada más. Pero bueno, hablando específicamente de Italia, es así. Sepan dónde caer, dónde llegar y dónde está el trabajo, porque hay ciudades como esta, que como no son turísticas, esta ciudad no es turística, pero vos vas a ver que hay por ahí menos gente, o bueno, ahora fiestas, para las fiestas hay movimiento, ¿no? De gente, incluso los bares, todo, pero después desaparecen y vos decís, ¿dónde están? Y bueno, están todos esquiando, paseando en sus casas de montaña. Porque están los que tienen que trabajar, los que tenemos que trabajar, y están los que van de vacaciones y disfrutan, ¿no?, de todo lo demás. Yo les hablo a aquellos que buscan trabajo, para eso es. Pero sepan que gracias a los que van a desembolsar el dinero a estos lugares, uno puede tener trabajo. Así que sepan estas cositas que yo les voy tirando, les voy pasando en todos mis videos. Porque van a caer, si caen en otro lugar, una ciudad que no es turística como la mía y ven que hay poca gente, se van a sorprender, van a decir, ¿dónde están todos? ¿Dónde está el trabajo? Me quiero morir, que le erré. Bueno, si ven mis videos van a saber estos tips y no le van a errar. Y bueno, acá ya está oscureciendo, son las 4:15 de la tarde y ya está oscureciendo, nublado, lluvioso. Otro punto a saber del norte, es así. En invierno hay bastante lluvia, tenemos obviamente frío y el cielo, el clima está casi siempre gris, un poco, hay bastante sol, ¿no? Pero hay muchos días que cuando llueve varios días largos y tenemos días grises de frío. Esto para que la gente que se deprime con este tipo de clima sepa que esta zona es un poco así. No se depriman, sigan adelante. Y bueno, yo me voy a preparar las cosas para esta noche buena y aprovecho para desearles una muy feliz Navidad a todos los que me ven. Un abrazo grande y espero que nos veamos en el próximo video. Chao.